Eso pasa, somos bendecidos, somos verdaderamente bendecidos. Estamos en una casa que no solo es una casa de promesas, es una casa de victoria. Hace unos días atrás, Pastor compartió un estado que decía: un día vas a levantarte y vas a estar viviendo las promesas que Dios te ha prometido, ¿no? ¿Y cuántos siguen a la pastora en Facebook? Pastora postea 45 fotos diarios, no, mentira. Pero no sé si recuerdan cuando ven su página, ella siempre ponía mi tierra hermosa Honduras, y siempre ponía los platos, siempre ponía las playas, y sé que siempre lo ponía con esa fe de que algún día iba a llegar. Y las fotos que ella ha estado poniendo ahora son fotos de ella allá, porque ella está viviendo eso que ella anhelaba tanto, porque servimos a un Dios de promesas y un Dios que cumple. Ay, perdón Gaby, se me había olvidado, sorry. Ok. Y no tan solo con pastora, mucha gente aquí, por ejemplo, Brenda y Frankie. Brenda y Frankie, ¿cuántos estuvieron en Puerto Rico que nunca tuvieron una casa? ¿Cuánto tiempo? 17 años. Y no hicieron más que llegar y estar en el lugar donde tenían que estar. Y yo creo que en año y medio Dios les regaló un año. En un año Dios le dio una casa. Y no se trata de la iglesia como tal. Se trata del Dios que se adora en esta iglesia, del Dios que le servimos en esta iglesia. Amén. Y eso sucede cuando nosotros le damos el control total a Dios de nuestras vidas, de nuestras situaciones. Y a veces Dios nos promete cosas y las vemos muy lejos, muy lejos. Y llegamos a dudar de si Dios va a cumplir o no va a cumplir esa promesa. Y hay situaciones en donde parecen, por cierto, ya yo empecé a predicar. Esta era la introducción, por si acá. Yo me aproveché del video y lo tomé como introducción a la predicación. A veces vivimos situaciones donde parece que no hay salida y que esa promesa no se va a cumplir. Y en la predicación de hoy el tema es suelta el control. Y mi esposo no lo sabe, pero yo me voy a acercar y le voy a hacer una pregunta y yo sé que él la va a responder bien, no lo voy a mirar. Cuando estamos en casa y vamos a ver una película, una serie, televisión en general, ¿quién tiene el control en la mano y escoge la película? Tú, mi amor. Yo y solo yo. ¿Por qué? Porque mi esposo es un hombre bien talentoso, ahí ustedes lo ven, pero Carlos tiene un talento que no es de Dios. Y es que no importa qué plataforma sea, si sea Netflix, Hulu, Disney Plus, Amazon Prime, no importa. Escoge las películas más porquerías que existen en este planeta Tierra, pero es impresionante. Es un talento que no es de Dios, es una cosa impresionante, mala. O sea, de verdad mala. Entonces, eso ha creado en mí como un mecanismo de defensa para yo siempre tener el control del televisor. Sorry, baby, pero es la verdad, ayúdenme a orar por eso. Y no vengan con que, pero a lo mejor no te gusta. Una vez yo se lo dije a Brian y Brian me dijo, a lo mejor es que no te gustan los géneros que él ve. Yo le dije, mira, a mí no me gustan las películas de acción. Yo no disfruto ver una película de acción. Pero hay películas de acción que son buenas, que han ganado premios, son buenas, punto. Pero es que es un talento que no es de Dios, es impresionante. Y a mí, yo estudié cine, a mí me fascina ver películas. No me ponga a ver series, a mí no me gustan las series realmente. Yo puedo ver 4 películas en un día, fácil, tranquila. Pero las series no me gustan. Y por eso me gusta tener el control. Porque hace como un mes le dije a Brenda, ¿viste la nueva película de Disney, Turning Red? La de una niña que se convierte en un panda. Y yo le dije, Brenda, tienes que ver esa película, te va a gustar. Y Brenda me hizo caso y al otro día la vio. ¿Qué pasa?
que yo la llamo y le digo, ¿viste la película? Y me dice, ay, yo lloré, está bien bonita. Yo le digo, yo sé, es que yo sé que tú ibas a llorar. ¿Por qué? Porque no solo me gusta tener el control del TV, me gusta, hay gente que no le gusta ver las películas 2 veces. O, por ejemplo, mi esposo me dice, ¿ya tuviste esa película? No, vamos a ver otra. Yo disfruto ver las películas 2, 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Como les digo, me gusta tener el control. Si yo conozco, en este caso Brenda, los gustos de Brenda, yo quiero estar allí para mirarla y verla cuando yo sé que ella va a llorar. Yo quiero estar allí para ver cuando, qué sé yo, cuando te asuste la película. Yo quiero estar allí para ver tu reacción, porque me gusta tener ese control de saber qué va a suceder o de saber cuál va a ser tu reacción. Y meditando en esto, me di cuenta que hay situaciones y momentos en nuestras vidas que no queremos soltar el control de situaciones. Hay momentos que realmente se siente bien tener el control de esa situación. Por ejemplo, yo espero que me den un aplauso porque me lo merezco. Empecé a manejar. Para los que no saben, yo tengo 28 años y yo no manejaba. Sí, lo sé, no me lo tienen que decir, ya sé lo que están pensando, ya sé. Empecé a manejar y dije, wow, qué bien se siente. Ah, por cierto, escuché la risa de Cristian por ahí. Pastor les manda a decir de Honduras que si de casualidad la aseguranza les sube es porque yo estoy manejando. Nada, vamos a ignorar ese comentario, de veras. Ahora que estoy empezando a manejar, realmente se siente bien poder no tener que esperar a cierta hora para esperar por alguien a ir a hacer algo, para esperar a que me lleven aquí. Se siente bien realmente tener el control. Y yo he aprendido a lo largo de mi vida que Dios quiere tomar el control de ciertas situaciones en nuestra vida. Y muchas veces le decimos a Dios, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de esto. Pero cuando llega una situación, cuando llega un problema, se nos olvida que dijimos eso. Y no tan solo eso, se nos hace difícil soltar el control de esa situación específica. Y yo les quiero hablar de una situación muy específica en mi vida en la cual tuve que aprender esto. Y es que pasé por desánimo. Y como yo soy bien específica, les traje la definición de desánimo, aunque sabemos lo que es. Pero el desánimo lo definen como un sentimiento de desesperanza, hopelessness. Sentimiento de desesperanza que pasa cuando nos enfrentamos a determinado obstáculo. Cuando tenemos una situación y nos enfrentamos a esa situación y en esa situación vemos que no hay esperanza, eso es lo que significa desánimo. ¿Y cómo nos desanimamos? ¿Cómo cuando yo estoy en una situación sé que estoy desanimado? ¿O qué provoca eso? Y es cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. En medio del desánimo podemos experimentar tristeza. Como las cosas no fueron así, nos ponemos tristes. Y en medio del desánimo experimentamos fracaso o lo que pensamos que es fracaso. ¿Por qué? Porque el enemigo va a comenzar a tratar de recordarnos todos los días que eso no salió. Y va a estar aquí en nuestra cabeza diciendo, eso no salió porque no dijiste esto. O eso no salió porque te dijeron esto. Eso no salió porque no hiciste esto. O eso no salió porque te hicieron esto. Y como esa situación se nos salió de control, pensamos que estamos fracasados, que hemos fracasado en ese problema. Ahora bien, yo me pregunté, ¿está mal tener desánimo? Y a lo largo de un proceso de sanidad interior que yo he pasado, he aprendido que no está mal sentirnos tristes por una situación que estemos viviendo. Ahora bien, lo que sí está mal es que no tomemos acción para que Dios cambie esa tristeza en gozo. Lo que sí está mal es que no tomemos acción cuando estamos desanimados para que Dios pueda volver a animarnos. Y es muy importante hacernos una pregunta
todos los días. Y es preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo está mi corazón? ¿Mi corazón hoy se siente feliz? ¿Mi corazón hoy se siente triste? ¿Mi corazón hoy se siente desanimado? Porque procesar nuestros sentimientos en este camino de la fe es súper importante. Ser sinceros en cómo nosotros nos sentimos es esencial para que Dios pueda transformarnos. Saben que a veces hay palabras o hasta canciones que se quedan en nuestro corazón y que te marcan. Y yo escuché una vez una frase que verdaderamente me hizo entrar y entender todo lo que les voy a comenzar a explicar. Y esta frase cambió mi vida y dice: Dios no nos llama a ser perfectos, Él nos llama a ser transparentes. Esta frase me dio una libertad tremenda, porque habían áreas en mi vida que yo no quería que Dios tomara el control. Y al entender que Él no me quiere perfecta, que Él me quiere transparente, le estoy dando la oportunidad a Dios a que Él venga y haga algo en mi corazón. Ustedes me ven muy linda. Ay, qué modesta. Ay, bella, gracias. Ya, que me desconcentra. Ustedes me ven muy alegre, siempre riéndome. Ustedes me ven así, muy, en inglés se diría bubbly. Pero no todo el tiempo soy así. O mejor dicho, es quizás una proyección, o mejor dicho, había sido una proyección. En mi casa he experimentado en mi intimidad, o en mi casa sola con mi esposo, he experimentado lo que es la ira. Los pastores conocen esa parte de mí y es raro. Pastora siempre que está hablando de eso me dice: es que tú te lo imaginas con ira y esas manitos tan chiquitas. Estas manitos han destruido puertas, aunque no lo crean. Muy llena de ira, muy llena, muy depresiva, muy enojona, muy gritona, ¿verdad? Perdón, muy gritona. Pero yo quería aparentar que mi vida estaba bien, que a mi corazón no le hacía falta llenarse de amor, y que sobre todas las cosas yo con mis fuerzas tenía el control de lo que sucedía en mí. Y cuando Dios marca a una persona, Él desea que le demos el control de las áreas que nosotros no queremos que nadie vea. Y hoy yo vengo a decirte algo. No, yo no soy marcada y soy la más especial, pero si tú estás escuchando este mensaje ahora mismo, yo quiero decirte que tú eres una persona marcada por Dios y que Dios quiere tomar el control de esas áreas en donde tú no quieres que entren, de esas habitaciones de tu corazón en donde tú no quieres ser transformado. En Salmo 32:3 dice: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Yo he experimentado eso. Yo he experimentado quedarme en el cuarto llorando y llorando y llorando toda la noche y toda la madrugada, por sencillamente no permitirle a Dios que tomara el control de esa situación. Y yo me cansé de eso, porque vivir una vida aparentando es más difícil que vivir una vida siendo tú mismo. Vivir una vida tratando de ocultar situaciones es más difícil que vivir una vida permitiendo que Dios tome el control de esas situaciones. Y yo no entendía por qué yo no podía permitir que Dios tomara el control en esta área específica, el desánimo en mi vida. Y entendí que en nosotros había una naturaleza. Y cuando digo había, van a entender por qué. Y es que recuerden que el pecado entró a nosotros por medio de Adán y Eva, ¿no? ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Ellos pecaron, y ¿qué fue lo primero que hicieron después de pecar? Esconderse. Y eso estaba en nuestra naturaleza. Cada vez que cometemos un error nos queremos esconder, no queremos que nadie lo sepa. Y digo estaba porque ya Cristo nos hizo libre de eso, amén. Pero el diseño original de Dios es que fuéramos felices junto a Él en el jardín. Pero al entrar el pecado, ellos se escondieron. Y era nuestra naturaleza escondernos
escondernos cuando estábamos vulnerables. Y aquí hay otra palabra de domingo. Nos da miedo ser vulnerables. Y les voy a leer la definición de vulnerable. Y significa que estás exponiendo tus debilidades a alguien más. Y por esa razón puedes dañarte fácilmente. Estás dándole el control y la autoridad. Y estás en una posición donde no puedes hacer nada. Vulnerable no significa estar débil. Vulnerable significa que tu situación está expuesta. Y a causa de que está expuesta, nos escondemos. Porque nadie quiere ser expuesto de esa manera. Y no se trata de orgullo. Se trata de que la gente no sepa lo que estamos pasando. Nos escondemos. Pero ¿saben cuál era mi pensamiento? Que yo podía ocultar lo que estaba pasando a Dios. Que yo podía ocultarle algo a Dios. ¿Cómo yo le voy a ocultar algo a Dios? Yo pretendía delante de Dios que todo estaba bien y que en mi sabiduría mis planes eran mejor que Él. Eran mejor que los planes de Dios. ¿Cómo yo puedo pensar que algo que viene de mí, que soy de carne, puede ser mejor que algo que venga de Dios? No tiene sentido. Por esta razón, yo nunca voy a ser más sabia que Dios. Y por eso las cosas se salieron de control. Pero qué hermoso es saber que la palabra está llena de promesas para los que decidimos. Y cuando decidimos en nuestro corazón darle el control a Dios. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios nos promete que en medio de nuestra situación hay una esperanza. Ahora bien, es necesario vivir procesos. Es necesario que a veces darnos golpes en la vida. ¿Cómo me estás diciendo esto, Melanie? Sencillo. Cuando nosotros nacimos del vientre de nuestra madre, no nacimos caminando. Si yo paro y mi bebé sale caminando, yo lo voy a reprender porque eso no es normal. Es necesario tener un proceso en la vida. Cuando eres bebé, naces, estás en la camita, luego gateas y luego aprendes a caminar. ¿Y qué pasa cuando un bebé empieza a caminar? Hace así, se cae, se da chichones, se hace moretones, se hace de todo, hasta sangre a veces botan. Hay golpes en el proceso. Pero si no fuera por ese proceso, el niño jamás aprendería a caminar. Es lo mismo que pasa en nuestra vida, ¿no? Los procesos de la vida son necesarios. Pero te tengo una buena noticia. Los procesos de nuestra vida no son el final. Los procesos sencillamente son un escalón para que en el futuro yo pueda ayudar a alguien más a subir. Amén. Y en la Biblia vemos muchas personas que tenían la excusa perfecta para desanimarse. No estoy diciendo que hay excusa perfecta, pero me entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Tenían razones para desanimarse, o mejor dicho, estaban pasando por situaciones que si yo las hubiese pasado, hubiese dicho, no, ya, hasta aquí. Y si Dios nos llama a todos nosotros, que somos sus hijos, ¿qué nos hace diferente a ellos? ¿Acaso ellos eran unas personas súper sobrenaturales? Y no. El mismo poder que habitaba en la gente que la Biblia relata es el mismo poder que habita en nosotros. Pero la diferencia es que en medio de su situación, esas personas no permitieron que el desánimo entrara a sus vidas y le dieron el control a Dios. Eran personas que estaban dispuestas a servirle a Dios en medio de su situación. ¿Saben qué? Yo no puedo controlar lo que me pasa, pero yo sí puedo controlar cómo lo termino. Y es que si en cada situación de mi vida yo le doy el control a Dios,
te tengo una noticia. La victoria es mía. Amén. No se vayan a creer que yo le he dado todo el control de todas mis cosas a Dios. No, claro que no. Pero es un proceso. Pero entendí que cuando el desánimo llegó, lo pude identificar. Y Dios me habló de un hombre y me ministró sobre un hombre que él sí tenía la excusa perfecta para desanimarse, pero no lo hizo. Y fue Pablo. Pablo era un hombre apasionado por Cristo. Él amaba hablarle a otros de Jesús. Y por esta razón Pablo había decidido ir a Roma junto con otro hombre que se llamaba Silas. Y el propósito de ese viaje era un viaje, vamos a decir que era un viaje misionero. El propósito de ese viaje era ir a hablarle a otros de Cristo. Pero estando en Roma, a ellos los acusan de que estaban alborotando, de que estaban haciendo un escándalo. ¿Lo tiene? Alborotando. Ok, está bien. De que ellos estaban alborotando la ciudad. Y a causa de esto, los meten a la cárcel. Vamos a leer Hechos 16 del 22 al 24. Y dice: también la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que le quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera pesadas y grandes. Esta historia yo la había escuchado varias veces y para mí esta historia era como que metieron a Pablo y Silas a la cárcel, ellos oraron en la cárcel y fueron libres. Amén. Pero cuando comencé a meditar en esta historia, me identifiqué como ustedes no tienen idea. Melanie, ¿tú nunca has estado en la cárcel? Sí, es verdad, pero deme un break. Todos hemos estado en el lugar de Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por un momento en donde nos han acusado. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que cuando pensamos que estamos fracasados, el enemigo viene a nosotros y nos comienza a decir: esto no te salió por esto no te salió porque dijiste eso, esto no te salió por tal cosa, no lograste hacer esto? Ahí llega la acusación a tu vida. Y Pablo y Silas lo experimentaron. También dice que le quitaron la ropa. ¿Se acuerdan cuando les dije que en el desánimo podemos volvernos vulnerables? Exactamente. ¿Qué era la definición de vulnerables? A ver, ¿en dónde está? Aquí. Significaba que te estaban exponiendo y que estabas en una situación donde no podías hacer nada. Y ciertamente Pablo y Silas no podían hacer nada porque le quitaron la ropa. Y dice la palabra que era un pueblo entero el que los estaba golpeando en la espalda. Ellos no podían defenderse, eran 2 contra un pueblo. Ahora también dice que el carcelero los llevó a la parte más escondida de la cárcel. Y esto fue lo que a mí me quebrantó. Las cárceles de antes no eran como las cárceles de ahora. Por ejemplo, las cárceles de ahora, tú me dices una cárcel y yo me imagino a todos los inmates de naranja o del trajecito de rayitas blancas y negras. Pero las cárceles antes no eran así. Las cárceles antes eran de piedra, estaban húmedas, eran oscuras, completamente oscuras. Y sobre todo, esa cárcel donde Pablo y Silas los metieron estaba completamente aislada. Y yo me identifiqué con esto por lo siguiente: porque en los momentos que yo no quiero que Dios trabaje una situación en mi corazón, yo me aíslo, yo misma decido entrar a esa cárcel. Me aparto de lo que Dios quiere hacer en mi vida y me encierro en la cárcel de desánimo. Pienso que alejándome de la situación, tengo la situación bajo control, pero me estoy engañando a mí misma, porque mientras más dejo esa situación ahí, el desánimo
viene a mi vida y va a hacerse cada vez más y más fuerte. Lo que Pablo y Silas estaban pasando estaba fuera de su control. Como muchas veces, muchas situaciones han estado fuera de control. Por ejemplo, quizás pensaste que en esta etapa de tu vida ya ibas a estar casado. Quizás te casaste y estás pasando por un divorcio y piensas que eso ya se salió de control. O en mi caso, me casé y pensé que al año o a los 2 años iba a quedar embarazada, pero así no sucedió. Y ahí fue en donde yo me di cuenta que la situación se había salido de control, que no había nada que yo pudiera hacer para que Dios tomara el control de eso. Y ahí entendí que la única solución para eso era darle el control a Dios. Y como les dije, ¿ustedes saben por qué Pablo quería ir a Roma? Él sencillamente quería ir a predicar a Jesús. Muchas veces la situación que estamos pasando quizás es por tener un buen anhelo. Por ejemplo, él quería predicar a Jesús, así que no tiene sentido que Pablo estuviera pasando por una situación de maltrato, que lo estuvieran agolpeando, que le quitaran la ropa. No tiene sentido que lo metieran a la cárcel si su anhelo era ir a predicar a Cristo. No hace sentido. Y no hacía sentido probablemente para Pablo en ese momento, y tampoco hacía sentido para mí cuando yo leí la historia. Pero entendí algo, y es que Dios estaba viendo el panorama completo, porque habían cosas que Pablo no conocía, pero que Dios ya tenía el control. Vamos a leer Hechos 16, 25 al 34. Sí, son un montón de versículos, pero es que no podía dejar ni uno afuera. Y dice: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras otros prisioneros lo escuchaban. De repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó sus heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. Y el carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Amén. Allí en medio de la cárcel, Dios se manifestó porque Pablo y Silas decidieron enfocar su mirada en el propósito que querían. Ellos querían hablar de Cristo y decidieron enfocarse en eso. Ellos no permitieron que el desánimo entrara en su vida. A ellos los golpearon, los vieron desnudos. Ellos estaban en lo más oscuro de la cárcel. El carcelero tuvo que ir a buscar una lámpara
a ver si los prisioneros estaban allí. Pero su compromiso fue más grande que el desánimo. Y vengo a decirte hoy, el enemigo número 1 del compromiso es el desánimo. Así que no podemos permitir que el desánimo llegue a nuestra vida, porque este nos bloquea de las bendiciones que vamos a recibir cuando estamos comprometidos con la obra. Estos hombres estaban tan comprometidos con el evangelio, pero en medio de su situación, gracias a esto, los presos escucharon a Dios, los presos escucharon las buenas nuevas, y sobre todas las cosas, el carcelero y su familia se salvaron. Pablo decidió continuar con el plan de hablar de Cristo, porque Pablo sabía que Dios tenía el control. Pablo no pudo controlar lo que le pasó, pero Pablo sí pudo controlar en dónde enfocarse. Y yo me imaginé, si yo llego a haber sido Pablo, si a mí me dicen, Melanie, te vas para Roma a predicar, yo me imagino la tarima bien espectacular, me imagino CDR Worship detrás de mí, me imagino un outfit más cool que el que tengo hoy, me imagino las luces, me imagino todo. Y si de repente yo llego a Roma y me comienzan a golpear y comienzo a pasar todo lo que pasó Pablo y Silas, créanme, no debe ser fácil mantenerse bastante enfocado. Pero Pero como Pablo estaba enfocado en predicar el evangelio, él tenía en su corazón la seguridad de que Dios veía el panorama completo. Quienes necesitaban esa palabra de salvación eran los presos. Quienes necesitaban salvarse era el carcelero y su familia. Y a veces las situaciones se salen de nuestro control y decimos, Señor, ¿por qué se salió de mi control si yo tenía un buen plan? Pero vengo a decirte algo y te vengo a decir lo que Dios me dijo a mí. Tú tienes un buen plan, pero yo tengo uno mejor. Amén. En medio del desánimo, Dios viene a restaurar tu compromiso y te dice, permíteme que yo tenga el control, porque como leímos, yo tengo planes de bien para ti. Cuando parece que ya no hay opción, cuando parece que no hay salida, cuando parece que hemos perdido el control de las cosas y no hemos permitido entrar en esa cárcel del desánimo, cuando parece que ya todo está mal, Dios viene a recordarte, yo nunca pierdo el control, porque yo soy Dios Todopoderoso y veo el panorama completo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero que todos declaremos juntos y quiero que todos tomemos una decisión en el día de hoy. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y a decir, Padre eterno, te pedimos perdón cuando muchas veces hemos querido tomar el control de situaciones en donde no tenemos la sabiduría. Reconocemos que tú, Señor, eres todopoderoso y que tú tienes el control de absolutamente todo lo que sucede en mi vida. Yo te doy gracias por lo que has comenzado a hacer y confío en tu fidelidad y en que cada palabra que has puesto en nuestra vida tendrá fiel cumplimiento. Padre, tú ves el panorama completo. Hoy te soltamos el control y te damos gracias por cada victoria que tú nos entregas. Amén. Aleluya. Yo los bendigo, los amo con todo mi corazón. Y antes de que nos vayamos, quiero que esta palabra nunca se le olvide. Créanme, que no se le olvide la frase de que Dios no busca perfección, sino que busca transparencia. Transformó mi vida grandemente.